horas antes de que Podemos rompiese con Sumar, en este mismo programa, nada parecía indicar lo que iba a suceder horas después. Ellos insisten en que se enteraron por la prensa, ¿no? Es que solo lo debía saber efectivamente la cúpula, los 5 de Podemos, porque acordaos que ayer también otros dirigentes de Podemos de Madrid, como Carolina Alonso, decían en redes que se habían enterado ellos también por la prensa. Yo creo que la decisión estaba tomada, pero se ha acelerado. No creo que Podemos hace pocas semanas tuviera decidido abandonar Sumar antes del arranque propiamente dicho de lo que es la legislatura parlamentaria y de que todo se ponga en marcha. Hace 24 horas que se han formado las comisiones. Era una ruptura anunciada, se incorporaron a la coalición a rastras, acordaros, que aceptaron la financiación del Congreso por aceptar también el veto a Irene Montero, pero el problema de Podemos no es Yolanda Díaz. El Podemos tiene una merma territorial importantísima, apenas tienen representación, y yo rebajo también las expectativas del grupo mixto, donde tienes la capacidad que tienes que repartir con otros grupos y cómo puede afectar a las leyes de la coalición progresista. Puedes forzar en una ley, pero no puedes acabar votando en todas con el Partido Popular, con UPN y con Vox. Pero, por ejemplo, pueden focalizarlo todos los presupuestos. Claro. Ahora mismo, porque sus 5 votos, que antes se daban por descontados en todas las votaciones de la mayoría de la investidura, ahora habrá que pelearlos. Y visto que cada vez haya más partidos que no participen de esta institucionalidad. Sí, cuesta muchísimo cambiar los usos y costumbres, recordar la jura de Leonor, que era idéntica a la de su padre, así que dentro de unos años, cuando hablemos del izado de bandera en el Senado, aparecerá hoy como la primera vez en la hemeroteca que se hace ese izado, que seguro que se queda, ¿no? Han recalado en el Senado este año hasta 9, creo recordar, expresidentes autonómicos. Tiene mucho peso este año el Senado, hay muy buenos cuadros de los 2 expresidentes extremeños, de Partido Popular, Monago, y del PSOE, Guillermo Fernández Vara. Está Chimo Puig por Valencia, la de expresidenta de La Rioja, la expresidenta andaluza Susana Díaz, y así hasta 9. Y entiendo, comentaba Fátima, que Pedro Rollán, el presidente del Senado, le sorprendiera ese brazo tendido a celebremos el Día de la Constitución mano a mano entre las 2 cámaras, porque es verdad que la polarización, esa mayoría absoluta, está llevando a una dinámica en la que hay cierto enfrentamiento, ¿no? Recordar esta reforma exprés del reglamento que se hizo hace pocas semanas para que la ley de amnistía, aunque para que el Gobierno o el Congreso, mejor dicho, cuando manda una ley por vía urgente, el Senado decida que no es por vía urgente, ¿no? Veremos lo que dice el Constitucional al respecto, pero en las cámaras este año ambas van a tener mucho peso las 2, peso político, y es de celebrar que además hoy lo tengan de manera constitucional. Estamos viendo a un lado los representantes del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que responder fuerte a lo que diga el Partido Popular. Está reivindicando, y que además, como ponemos todos los focos en el Senado, en el Congreso vemos menos lo que pasa en el Senado, pero ya ha reformado el Partido Popular, ha hecho 2 reformas express, la que mencionaba de que si el Congreso manda algo por vía urgente, el Senado decida quitarle esa urgencia, que eso muchos constitucionalistas dicen que seguramente no tenga un pase, pero también ha cambiado, enmendándose a sí mismo el Partido Popular en esta reforma, que los ministros puedan comparecer en el Senado, que hasta ahora no podían comparecer en comisión en el Senado y no podían comparecer en pleno en el Senado. No estaban las comisiones formadas todavía y entonces no había control. De hecho, ayer fue la primera comparecencia de Álvarez porque no llegaron ninguno a ir al Senado. El Partido Popular pidió toda la lista de ministros del Gobierno, toda no, pero 6 o 7 ministros estaban ya en la lista para que fueran a comparecer, incluso en funciones, y se cambió el reglamento. Dicho lo cual, yo creo que va a haber mucho, con esa mayoría, ese rodillo que se utiliza en tantas ocasiones, vamos a ver mucho cambio en el reglamento del Senado para que cambien cosas. Algunas estaremos de acuerdo, otras el Constitucional les dará un pase o no, pero que va a tener un peso político en un modelo muy americano de peso y contrapeso. Por muchos cambios que haya, lo más que van a poder conseguir son retrasos en las tramitaciones legislativas, como lo intentarán, por supuesto, en la tramitación de Nos están ofreciendo nuestras cámaras en el Congreso de los Diputados, faltan todavía unos minutitos, así que los políticos que asisten precisamente a la celebración en el Congreso apuran ya la llegada. Yo le quería preguntar a Pilar por las ausencias, es decir, hay algunas que son muy comprensibles, independentistas, nacionalistas, bueno, pues ya sabemos un poco cómo actúan en estos casos. La de Vox a veces cuesta más de entender, ¿no? Cuando, por un lado, siempre están con la Constitución por delante de todo. Sí, y al final lo que se celebra es que se aprobó una Constitución
que nos ha llevado hasta aquí. Y sobre todo porque el motivo es precisamente contra lo que se votó en la Constitución, lo que se dejó fuera de la ley fundamental, de la Carta Magna, y era la exclusión, ¿no? Eso de que unos pisotean la Constitución es lo que no existía en el debate constituyente. Se superaron las discrepancias, todos hicieron concesiones. Hay que recuperar esos debates interesantísimos en los que, por ejemplo, Miquel Roca hablaba y cedía, ¿no?, parte del independentismo, y como los no independentistas también hicieron concesiones que se reflejan en el texto constitucional. Es incomprensible. Lo que pasa es que no hay que estar ajenos a que la extrema derecha violenta también la propia Constitución. Hay que ir a su programa electoral para subrayar cómo había varios artículos de su programa que eran anticonstitucionales, que yo en un debate puede uno querer cambiar la Constitución, pero es que están incluso en contra del Estado, de las autonomías. Si pudieran, ellos dicen que lo echarían atrás. Eliminaban las comunidades autónomas de la Carta Constituyente. Con lo cual, ojalá hubieran estado ayer en el Congreso, hicieran un poquito más de actividad, porque el debate que tuvo Miquel Roca, Herrero de Miñón no pudo ir por enfermedad, con los jóvenes, hablando de cómo el propio Roca pensaba que cuando conoció a Fraga le iba a detener, Fraga, miembro del gobierno de la dictadura franquista, y cómo después llegaron a fraguar una amistad y lloró su muerte, ¿no? Vox no comprende de qué va esto de la reconciliación del 78, y su ausencia y los motivos, sobre todo de esa ausencia, son ese reflejo de que no comprende qué se votó y de qué va la conciliación. Sí, pero si utilizamos la palabra... El socio de gobierno del PP pensaba yo, es un día en el que los socios no están los independentistas y no está el socio de gobierno tampoco del PP. Que decía que sí, bueno, no están los socios de gobierno tampoco. Que hablaran. Qué menos, ¿no? Qué menos. Mencionábamos el discurso de Meritxell Batet del año pasado, que hablaba precisamente de esa polarización. Yo creo que el discurso hoy de Armengol puede ser un poquito más optimista, lo vamos a escuchar en pocos minutos, pero la polarización era el enfrentamiento entre fuerzas políticas. Creo que se ha dado un paso más este año, porque lo que se han perdido en parte son las formas, ¿no? Y vuelvo a lo que estamos celebrando hoy, la Constitución, y escuchamos desde la oposición que se habla de golpes de Estado, de golpe al Estado de Derecho, de dictaduras, y se frivoliza con estos términos, es un pasito más de la polarización. Por eso es verdad que yo creo que hoy no es el día de la reconciliación, por más que estemos celebrando la Constitución, pero ojalá sea el día de la reflexión y se muevan un poco, iba a decir, el Partido Popular por esa reforma del Consejo, que es un mandato constitucional, pero además sería muy simbólico que pudiéramos empezar el próximo año con cierto acuerdo sobre esa reforma que está absolutamente encangrenada. Yo escuchaba a Cuca Gamarra también hace unos minutos y decía que tienen que reformar ese órgano y que podrían avanzar en esa reforma. He querido ver ahí un hilo de optimismo en que, bueno, parece que Sánchez va a llamar a Feijóo a partir de, si no en las próximas semanas, en enero, que ojalá se sienten, porque la Constitución no aguanta si no se cumple, y el órgano de los jueces es fundamental para la salud de la Constitución y de la reforma del sistema judicial, aunque luego se siga avanzando, que quedan cosas por hacer, ¿no?, como ese magistrado del Constitucional. Así que si hoy solo vemos un apretón de manos, ojalá veamos que se baja un poco el tono, porque no se resiste, ¿no? La convivencia política se resiente y se banaliza con lo que es la democracia, ¿no?, y la convivencia. Yo creo que los antecedentes van a ser un poquito más cautos, por no decir pesimistas directamente. Con la reforma también. Con todo, con la reforma todo. también del Poder Judicial. Con el Poder Judicial para empezar, vale, porque creo pues que Europa, aunque es una barbaridad que llevemos más de 5 años con el CGPJ. Europa también dice que hay que reformar. Como si hubiese estado escuchando el discurso del líder de la oposición. 2 respuestas le ha dado. La Constitución no es propiedad de ningún partido político, le ha dicho, y el segundo recado, Pilar, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lo tenemos ahí, cumplan ustedes la Constitución y podremos hacer políticas de Estado, ha dicho. Es que toca ya. Hay que recordar que hace un año ya había un acuerdo, el Partido Popular había consensuado, en este caso estaba ya Feijóo, había salido Pablo Casado de la Secretaría General, Félix Bolaños fue quien negoció y estaban los nombres. Hay que recordar que Feijóo se cayó de la negociación por presiones internas de su ala más dura, pero estaba absolutamente
absolutamente todo cerrado. El presidente saliente que dimitió, Carlos Lesmes, habló ya del desgaste que estaba sufriendo la institución, por no hablar del impacto que tiene esto en la justicia para los ciudadanos, las salas a las que faltan miembros por componer, por no hablar además de cómo están utilizando ciertos miembros, 8 en concreto, vocales del CGPJ, en las últimas semanas sobre todo, el órgano para hacer política, desprestigiando además la institución, porque esto de conservadores y progresistas ha sido así de siempre y me parece bien que sea así, pero de ahí a utilizarlo para pronunciamientos sobre pactos de gobierno ha sido insólito. Tiene que renovarse el Consejo y Europa ha sido muy clara. Sigue con nosotros Cristina Monge. Cristina, escucha. Defendiendo además el corazón de esos acuerdos de la Constitución. Ser constitucionalista, ha dicho Armengol, consiste en asumir que podemos llegar a acuerdos para cumplirla, Constitución para ponernos de acuerdo y para integrar los disensos. Yo ahí sí veía mensajes en clave para recuperar el espíritu del diálogo de la Carta Magna. Cristina Monge.